A lo largo de su historia, las Chivas ficharon a jugadores que se hicieron leyenda y aumentaron el éxito del equipo, como Ramón Ramírez, Benjamín Galindo, Osvaldo Sánchez, Ramón Morales, el Bofo Bautista, Claudio Suárez, entre otros, pero también hubo veces que hicieron fichajes que fueron un desastre absoluto, así que en este video vamos a repasar los 20 peores fichajes de Chivas en toda su historia. Comenzamos con Gael Sandoval. En enero de 2018, Chivas fichó a la joya de la cantera de Santos. Gael Sandoval llegó a Verde Valle tras recibir el premio de novato del año de la Liga MX. El Guadalajara no solo soltó una buena cantidad de dólares, sino que incluyó a José Juan el Gallito Vázquez en la operación, un intercambio que terminó saliendo bastante mal. Mientras el Gallito era campeón con Santos, Sandoval se hundía. En 2 años, el extremo izquierdo jugó 55 partidos, anotó 5 goles y dio 6 asistencias. Nunca pudo con la presión y terminó siendo cedido a Juárez, a Mazatlán y hasta ligas exóticas antes de salir por la puerta de atrás. Al final, Chivas perdió un contención de época y se quedó con un jugador que no aportó nada. Otro mal fichaje de Chivas fue el de Sergio el Cherokee Pérez. Para el Clausura 2013, Chivas buscaba solidez defensiva y experiencia, así que pusieron sus ojos en el Cherokee Pérez, quien llevaba 3 años jugando a buen nivel en Rayados. Parecía una contratación buena, pero el paso del Cherokee por Guadalajara fue un calvario de errores y falta de conexión con el equipo. En lugar de ser el líder que esperaban, el Cherokee se convirtió en el blanco fácil de las críticas por su lentitud y por verse superado constantemente en el mano a mano. Solo aguantó un torneo antes de que la directiva decidiera mandarlo al Atlante. En total, el Cherokee disputó 15 partidos, no anotó ni dio asistencias. A mediados de 2006, las Chivas dieron un golpe mediático que sacudió el mercado mexicano. Ficharon a Juan Pablo El Chato Rodríguez. El mediocampista era el motor de Tecos, una de las figuras de la liga y seleccionado nacional. El fichaje causó polémica desde un inicio, pues Rodríguez era canterano del Atlas. En Chivas no logró encajar. En lugar de ser el motor del equipo, se vio lento y sin la chispa que lo hacía brillar en Tecos. Y aunque fue parte del plantel que ganó la Apertura 2006, su aporte fue casi nulo, ya que en la recta final del torneo perdió la titularidad y no disputó ni un solo partido en liguilla. Tan pronto se terminó el torneo, la directiva no quiso saber más y lo mandó a Santos, donde terminó recuperando su nivel y se convirtió en leyenda. Lo de Santiago Ormeño no solo fue un mal fichaje, fue una crisis de identidad para el club. En 2022, con la lesión de JJ Macías, la directiva entró en pánico y recurrió a un delantero que, aunque nació en la Ciudad de México, representaba a la selección de Perú. Esto desató un incendio en la afición que se preguntaba si la tradición de jugar con solo mexicanos se estaba doblando por un refuerzo de emergencia. Ormeño, que ilusionó en Puebla, llegó a Guadalajara totalmente apagado después de fracasar en León. En su único torneo con el rebaño, Ormeño solo pudo hacer un gol. En menos de 6 meses, con la llegada de Belko Paunovic al banquillo, le notificaron que no contaban con él. Ormeño fue un fichaje que nadie pidió y que terminó saliendo por la puerta de atrás hacia Juárez. En 2009, las Chivas repatriaron a Aarón Galindo tras su paso por el fútbol europeo, donde jugó en España, Suiza y Alemania. El defensa, que además era seleccionado nacional, llegaba con jerarquía absoluta para liderar la saga rojiblanca. Sin embargo, lo que llegó de Europa fue una versión irreconocible de Galindo, lento en las coberturas, errático en la salida de balón y, lo más grave, con una displicencia que enfureció a la exigente afición tapatía. El central, que alguna vez fue inamovible en selección mexicana, se convirtió en el protagonista de errores groseros que costaron puntos. Pasó de ser el fichaje bomba a ser suplente, y peor aún, al no presentarse en la pretemporada para la Apertura 2010, José Luis Real mandó a Galindo a entrenar con el equipo juvenil, no lo registró y Galindo se quedó un año sin jugar, hasta que en 2011 finalmente se fue a Santos. En 2013, las Chivas ficharon a Néstor Vidrio, un defensa que venía precedido de una medalla de oro olímpico en Londres 2012. Llegó procedente del Pachuca. Las Chivas estaban convencidas de que habían fichado un jugador con nivel de selección, pero Vidrio nunca terminó por despegar. Se le recuerda más por ser parte de una de las etapas más oscuras del club que por sus buenas actuaciones. La presión de la afición fue constante, señalándolo como uno de los responsables de la fragilidad defensiva del equipo. Tras 2 años de un rendimiento que jamás justificó la inversión, las Chivas lo mandaron sido adorados, después a Juárez y a Cimarrones de la Liga de Ascenso, hasta que finalmente en 2017 acabó su contrato y se quedó como agente libre. En el verano de 2024, las Chivas de Mauri Vergara y Fernando Hierro desembolsaron cerca de $5 millones al Real Salt Lake por Fidel Barajas, un extremo de apenas 18 años que llegaba con la etiqueta de ser una de las promesas más brillantes de la MLS. La narrativa era perfecta, un joven con proyección europea eligiendo al rebaño para explotar. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. En lugar de ser el revulsivo desequilibrante, Barajas se convirtió en un fantasma en el banquillo. Apenas se disputó 7 partidos en su único torneo, donde además no anotó ni dio asistencias. Apostaron por él como pieza clave para el futuro cercano, pero terminó saliendo cedido al DC United y actualmente cedido en el Atlético de San Luis.
Hay regresos que nunca debieron suceder y el de Miguel Saba en 2013 es el ejemplo perfecto. Tras 7 años en los que fue goleador en Cruz Azul y en Morelia y se convirtió en uno de los goleadores más letales de la liga, Saba volvió al club que lo vio nacer. La afición se ilusionó, un delantero que ayudaría a Chivas a salir de zona de descenso, pero la segunda parte fue tristísima. Aquel delantero implacable que no perdonaba en el área pareció haberse quedado en Morelia. En un año con la camiseta rojiblanca, Saba apenas pudo hacer 3 goles en 31 partidos, terminó siendo abucheado por su propia afición y saliendo por la puerta de atrás hacia León, equipo donde en su primer torneo pudo ser campeón. En 2019, las Chivas de Ricardo Peláez pagaron un poco más de $4 millones al Necaxa por Dieter Villalpando. Tenía técnica, visión y un golpeo de balón que ilusionaba a cualquiera, pero en la cancha, Villalpando no fue lo que se esperaba. Tenía buenos partidos, pero después meses enteros donde desaparecía por completo. El verdadero desastre llegó en octubre de 2020. Tras una fiesta, Dieter se vio envuelto en un grave problema legal que violaba todos los códigos de disciplina del equipo. La directiva de Amaury Vergara, cansada de las indisciplinas que manchaban el escudo, tomó una decisión radical: separarlo definitivamente del plantel. Chivas perdió toda su inversión, le rescindieron el contrato y el mediocampista se fue tras casi 2 años en el equipo, con 46 partidos, 2 goles y 4 asistencias. Tras meses de rumores y una novela que parecía no tener fin, Alan Pulido regresó a las Chivas en 2025 para vivir su segunda etapa en el club. La afición, nostálgica por el campeonato de 2017 y su título de goleo en 2019, lo recibió con esperanza, pero el Pulido que volvió de la MLS no era el mismo que se fue. Con 34 años a cuestas y un historial de lesiones que mermaron su explosividad, Chivas pagó casi $2 millones por él y además lo hicieron uno de los mejores pagados de la liga, pero su aporte en el campo fue prácticamente nulo. En su primer torneo anotó 2 goles y en el segundo ni uno solo. En total solo pudo hacer 2 goles en 21 partidos, por ello para el Clausura 2026 Chivas no lo registró. Pulido aún tiene contrato, pero está separado del plantel, mientras que la directiva busca acomodarlo en otro equipo. Entramos al top 10 con el fichaje de Luis Pérez en 2012. Lucho llegaba precedido de una época dorada con Monterrey, donde era un referente. Chivas desembolsó $2.8 millones por un jugador que ya pasaba de los 30 años y que, a pesar de que en su momento fue mundialista con selección, ya iba a la baja. Lucho terminó perdiendo el puesto. Fue parte de unas Chivas que no salían de los últimos lugares. En 27 partidos no pudo anotar goles y solo dio una asistencia. Lo cedieron a Querétaro en 2013 y a Jaguares en 2014. Volvió a Chivas para el Clausura 2015, pero estos ya no lo tomaron en cuenta. A pesar de que aún tenía contrato, no lo inscribieron para el torneo, le seguían pagando su sueldo aunque no era parte del plantel, así hasta que acabó su contrato y se fue gratis de vuelta a Rayados. Para el Clausura 2020, Chivas se reforzó como nunca. Ricardo Peláez apostó a lo grande y una de esas apuestas fue José Madueña, quien era lateral derecho en Cruz Azul. Pagaron un poco más de $2 millones aunque ya pasaba los 30 años. A la afición no le agradaba su llegada por su pasado como jugador del América y del Atlas. En el Clausura 2020, Madueña apenas sí jugó 3 partidos y para el torneo siguiente solo 2. Esos 5 partidos fueron los únicos de Madueña con la camiseta de Chivas, pues para el Clausura 2021 ya de plano no jugó ni un partido. Chivas lo mandó al equipo sub-20 e increíblemente ahí jugó más partidos, un total de 15 partidos. Lo mandaron a préstamo a Juárez y a Tepatitlán de la Liga de Expansión y en 2022 se deshicieron de él mandándolo a Querétaro. En 2013, Chivas rompió el mercado al fichar a Aldo de Nigris por $5.3 millones. El delantero de 30 años llegaba a Chivas después de ganarlo todo en Monterrey, pero los mejores años de Aldo ya habían pasado y eso se vio en su paso por Chivas. En 4 torneos de liga, de Nigris solo pudo hacer 7 goles, un triste promedio de casi 2 goles por torneo. Su rendimiento fue tan malo que perdió su lugar en selección mexicana y se quedó fuera del Mundial de Brasil 2014. Los que terminaron salvando a Chivas del descenso fueron otros de los que no se esperaba la gran cosa, y el hombre que debía ser el encargado de hacer los goles terminó saliendo por la puerta de atrás en 2015. De regreso a Monterrey. Pasamos al puesto número 7 con Uriel Antuna. Chivas pagó $11.6 millones. Se suponía que fichaban al extremo más desequilibrante de la selección mexicana, pero el paso de Antuna en Guadalajara fue un desastre de principio a fin. Lo que la afición recibió fue un jugador de centros a la nada y una toma de decisiones que rozaba con lo amateur. Su etapa en el rebaño estuvo marcado por la inconsistencia absoluta y su indisciplina. En 2 años el brujo solo pudo hacer 6 goles y 9 asistencias en 64 partidos, rendimiento muy pobre para un jugador que costó más de 11 millones. El club tuvo que hacer un intercambio con Cruz Azul por el Piojo Alvarado para rescatar algo de lo invertido. Chivas gastó 11 millones por un jugador que se fue abuchado y que nunca pesó en los momentos importantes. Uno de los fichajes más polémicos de Chivas fue el que hicieron por Oribe Peralta en 2019. El capitán y referente de la América cruzaba la acera para vestirse de Chiva a los 35 años. Fue un fichaje que nació muerto. La afición no lo quería por su pasado azul crema, y lo que siguió fue una agonía de 2 años y medio donde el hermoso se convirtió en el becario más caro en la historia de México, cobrando un sueldo de superestrella. Sus estadísticas son de terror. En 41 partidos disputados con la camiseta del rebaño, Oribe pudo hacer únicamente 2 goles y solo 1 en liga, que para colmo fue de penal, pero un histórico del fútbol mexicano con un nivel tan bajo, mientras la directiva justificaba su sueldo diciendo que aportaba liderazgo en el vestidor, fue un insulto para la tribuna. Chivas le pagó millones a alguien que ya era un exfutbolista.
Para el Clausura 2020 las Chivas desarmaron al Necaxa, quien había sido semifinalista el torneo anterior, le compraron a sus 3 mejores jugadores, uno de ellos Alexis Peña, pagaron 4.2 millones de dólares, una cifra altísima para un defensa, pero ¿sabes cuántos partidos jugó Peña con la camiseta de Chivas? Uno solo, que para colmo no fue de liga sino de copa. Peña no jugó ni un solo partido en el Clausura 2020 y tampoco en el Apertura 2020, un año pagándole su sueldo, mientras lo mandaban a jugar al equipo sub-20. Su salida fue tan estrepitosa como su llegada, se vio involucrado en el mismo escándalo de indisciplina que Dieter Villalpando y fue separado del club. Chivas terminó cediendo a la Cruz Azul y después se lo regresaron a Necaxa, club en el que a día de hoy es capitán. Pasamos al cuarto peor fichaje, Javier Chicharito Hernández. En 2024, tras 14 años de una carrera brillante en Europa y la MLS, el máximo goleador histórico de la selección mexicana volvió a casa. El estadio Akron se llenó en su presentación. Javier llegó con 35 años y saliendo de una ruptura de ligamento cruzado, una apuesta de altísimo riesgo que Amaury Vergara decidió correr para cumplirle un deseo a la afición. Hernández era uno de los 5 mejores pagados de la liga y el mejor pagado de Chivas, pero las lesiones le hicieron perderse casi todos los partidos. Cuando jugaba, tampoco hacía diferencia. En esta segunda etapa, Hernández solo pudo hacer 4 goles en 2 años, 4 goles en 41 partidos, se despidió fallando el penal que eliminó a Chivas en la Apertura 2025, la directiva no le renovó y Javier se quedó sin equipo. Entramos al podio con Carlos el Gulit Peña. En 2016, Jorge Vergara sacó la cartera y desembolsó la cantidad de 8.6 millones de dólares para traer al que en ese momento era el mejor mediocampista de la liga. El Gulit parecía la pieza que faltaba para el esquema de Matías Almeida. Tuvo un buen inicio, pero con el tiempo su nivel fue bajando. La presión de la prensa, el peso de la camiseta y su adicción al alcohol lo hundieron en una crisis que se hizo evidente en la cancha, a tal nivel que dejó de ser convocado a selección. El momento que marcó su fracaso fue aquel penal fallado en los cuartos de final contra el América, una falla que se convirtió en el símbolo de su etapa rojiblanca. El Gulit solo duró un año en Guadalajara, año en el que hizo 8 goles y una asistencia en 43 partidos. Para 2017, Chivas tuvo que regresarlo a León. En 2009, Chivas cometió uno de sus errores más grandes, fichar a Jared Borghetti, un delantero de época, sí, pero lo contrataron cuando ya tenía 35 años y sus mejores años ya habían pasado hace tiempo. El máximo anotador en ese entonces de la selección mexicana llegó al rebaño para jugar la Copa Libertadores y el torneo local, pero la afición vio a un delantero estático que llegaba tarde a todos los centros y que parecía jugar en cámara lenta comparado con la dinámica de los jóvenes canteranos rojiblancos. Las estadísticas son una bofetada. Jared jugó 15 partidos con la camiseta de Chivas y su cuota goleadora fue de 0. Así es, Jared no pudo hacer ni un solo gol, fue su único equipo donde no pudo anotar. Chivas le pagó un sueldo millonario a un jubilado, que solo duró 6 meses antes de irse al Puebla. Finalmente terminamos con Ángel Reina. Luego de romperla en el Veracruz, Vergara llamó a Reina y lo convenció de fichar con Chivas, sin importarle su pasado como jugador del América. El traspaso se cerró en 4.3 millones de dólares. Además, Reina llegó cobrando un sueldo de estrella, cerca de 1.7 millones de dólares al año, bajo la promesa de ser el 10 que el rebaño necesitaba para salir de la zona de descenso. Sin embargo, Reina no cumplió las expectativas. En un año solo pudo hacer un gol en liga y uno más en copa. Su relación con el plantel fue nefasta. Hartos de sus desplantes, la directiva terminó enviando al pleitito a entrenar con el equipo juvenil con tal de que no estuviera cerca del primer equipo, así hasta que en 2016 le rescindieron contrato y Reina se terminó yendo a la liga de ascenso con el Celaya. Su etapa con el rebaño terminó con 2 goles y una asistencia en 36 partidos. Esto es todo por el video de hoy. Comenta que otros malos fichajes recuerdas. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal.